conocemos como sintaxis, perdón, como sintaxis. ¿Ok? Sintaxis es la estructura del español que identifica la función que juegan los elementos dentro de una oración. ¿Ok? Nosotros ya hemos estudiado esto desde la escuela. Hoy vamos a hacer un repaso general de lo que ustedes ya vieron en la escuela y vamos a avanzar un poquito hacia la parte que nos interesa, que es el análisis de oraciones. ¿Ok? Hoy vamos a iniciar recordando las partes de la oración. ¿Ok? ¿Cómo está compuesta una oración, Naya? Sujeto, Ajá. verbos, Ujú. predicado. Predicado. En realidad, para recordar esto, la oración está compuesta por sujeto y predicado. ¿Ok? Donde el verbo es la parte más importante del predicado. ¿Ok? Entonces, el predicado es el verbo y los complementos. ¿Ok? Esto es el predicado, para que entonces ahora, a partir de ahora, ya trabajemos sobre eso. ¿De acuerdo? Vamos a iniciar con el sujeto. ¿Qué es el sujeto, Nelson? La persona de la que se habla en la oración. Ok, si yo digo el agua es verde, El agua es el sujeto. el agua no es una persona, No, ¿no? entonces no hay sujeto. No, si hay sujeto, pero usted dijo la persona, entonces si hablo del agua, el agua no es una persona. Vamos, Él ¿qué es el sujeto? es una persona, la, la persona No, porque el agua no es una persona. es de quien se habla en la oración. Ay, qué diferente. Bueno, eso quería decir desde el inicio. Ok, entonces el sujeto va a ser de quien se habla en la oración. Ay, esperen, porque no puedo. Ajá. O sea, en algunos casos podemos decir que es quien realiza la acción, pero vamos a decir de quién se habla para que sea más claro. Ok, ¿cómo encuentro el sujeto? Derek, ¿cómo encuentro el sujeto? ¿Qué me enseñaron en la escuela? Es pre- pre- preguntándose quién es, de quién se habla, ¿no? No, ¿qué le pregunto? Ahí estaba bien, digamos, iba bien, pero ¿qué pregunto? ¿Qué debo preguntar? Naya, ¿qué ¿Quién? debo preguntar? ¿Quién? Correcto. ¿Quién qué? ¿Quién es? ¿No? Naya, ¿quién qué? ¿Quién? Vamos a ponerlo aquí. ¿Quién más verbo? Ojo, apréndaselo, lo ocupen para bachillerato. ¿Quién más verbo? Le pregunto al sujeto, ¿quién más verbo? ¿Y eso más verbo? No entiendo, bro. Ya vamos a hacer un ejemplo, espérenme. Vamos aquí. Vamos a cambiarle este. Aquí. Muy bien. Lo primero que yo voy a encontrar siempre, 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 aprendas en esto, por favor, va a ser el verbo. ¿Cuál es el verbo de esta oración? Derek. Es sa- sal- sa-
salieron. Salieron. Correcto, salieron. Vamos a cambiar el color, porque este color no salieron. Ah, ya me acordé, usted le pregunta al verbo quién. ¿Quién salió? Ahora le pregunto al verbo, aquí está el verbo. Ahora bien, ¿quién o quiénes salieron, Naya? Los encargados. No. ¿Quiénes salieron? Derek, no, Nelson. Los encargados de la feria. Los encargados de la feria. Correcto. Esto es fundamental. A la hora de que yo identifique un sujeto, tengo que cuadrar el sujeto completo. ¿Estamos ahí? Sí. Sí, profe. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Ahora bien, Naya. A ver, los encargados de la feria. Muy bien. Ahora, el sujeto se va a clasificar en tres tipos. O sea, el sujeto se clasifica en tres tipos. El sujeto puede ser sujeto expreso nominal. ¿Ok? El sujeto expreso nominal puede ser el sujeto. Vamos a poner aquí las tres flechitas. Sujeto expreso pronominal y el sujeto omitido y le vamos a llamar desinencial o tácito. Ok, vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Ah, eso lo vimos en séptimo, ¿verdad? Sí, señor. El sujeto expreso nominal es aquel que va a tener una persona, cosa o animal. Tiene un sustantivo. Ya nosotros vimos los sustantivos. ¿Ok? Tiene un sustantivo que lo identifique. Entonces, por ejemplo, decimos... Ah, como en esa oración, encargados. Claro, Ana está feliz. ¿Ok? Aquí, ¿quién está feliz? Ana. Yo tengo un sujeto expreso, un sujeto claramente definido aquí. Muy bien. Ahora, el sujeto pronominal es aquel que va a usar un pronombre de los que ya vimos para definir al sujeto que estoy omitiendo. Ella está feliz. ¿Quién está feliz? Ella. El pronombre sustituye al nombre de la persona. O bien, vamos a tener un sujeto omitido que yo voy a entender por el contexto. Está feliz hoy. ¿Quién está feliz? Él o ella. Esto se llama sujeto tácito o sujeto desinencial. Profe, o sea que el nominal es donde aparece así, claro. Digamos. Finales en el que aparece el sustantivo, un sustantivo claro. Hasta ahí, chicos, ¿vamos bien? ¿Sí? Sí, profe. ¿Pueden copiar, por favor? ¿Listo, profe? Ok, esperemos a los demás. Eh, Ya listo, lo profe. copié. ¿Los dos ya? ¿Derek? Sí. Y Nadia también, ok.
Ahora bien, hasta ahí es con respecto a lo que es el sujeto. Vamos a borrar aquí esto y vamos entonces a hablar del predicado. El predicado está compuesto por el verbo y los acompañantes, que se van a llamar complementos, ¿ok? De acuerdo al tipo de verbo, así va a ser el predicado. Vamos a poner un ejemplo acá. Ok. Vamos, siempre vamos, nos tenemos que acostumbrar a esto. Vamos a identificar el verbo siempre. Estaban, ¿es verdad? Estaban, correcto, del verbo estar. ¿Ok? To be. Le pregunto aquí, lo que hago es ¿cómo se llama? Eliminar el sujeto. Descarto el sujeto y lo que me sobra es el predicado. ¿Cuál es el sujeto de la oración, Derek? Son las aulas del colegio. Las aulas del colegio, correcto. Aquí está mi sujeto. Ok, este es un sujeto ¿de qué tipo? Naya. Es expreso pronominal. No, De silencial, entonces. es expreso nominal. Ojo, vean, les pregunté, ¿verdad? ¿Por qué es expreso nominal? Porque tenemos aquí el nombre del lugar que me dijeron, este nombre. Me dijeron el nombre de ese lugar. Eso es un sustantivo, un aula, un lugar donde se dan clases. Ahí está el nombre. Ojo eso, tienen que identificarlo bien. Ahora vamos a hacer una práctica interesante. ¿Ok? De hecho, se llama núcleo del sujeto. Esto se le llama núcleo del sujeto y lo vamos a identificar así. El sujeto y el núcleo del sujeto. ¿Ok? Porque es lo más... Parecen mis iniciales, profe Nelson Tamayo. Ah, ya. Ese núcleo del sujeto es lo más importante del sujeto. ¿Ok? Entendiendo que el predicado siempre lo más importante va a ser el verbo. Ahora, todo lo que sobra, todo esto que sobra se va a llamar predicado. ¿De acuerdo? Se va a llamar predicado. Este predicado es este que está aquí. El núcleo del predicado siempre va a ser el verbo. Entonces aquí le ponemos verbo o núcleo del predicado, si quieren, como quieran. Pero sí es importante. Entonces, esto es. Ahora, el predicado, de acuerdo al tipo de verbo, así se va a llamar el predicado. Los tipos de predicado son predicado nominal y predicado verbal. Ok, ¿cuál es cuál? El predicado nominal nace de aquellos verbos ser o estar, parecer o yacer. Ok, entonces nace de los verbos ser, estar, parecer, yacer. Ser, estar, parecer o yacer. Ok. Mientras que el predicado verbal van a ser de cualquier verbo que indique una acción, o sea, todos los demás verbos. ¿Correcto? Entonces decimos el predicado nominal, por ejemplo, vamos a poner ejemplos.
Vamos a ver estos 3 ejemplos. Ella era feliz. Naya, ¿cuál es el verbo? Era. Era. Muy bien. ¿Cuál es el sujeto? Ella. Ella, ¿qué tipo de sujeto es? Nominal. No, perdón. Es pronominal. Ah, ¿verdad? Cuidado. Sujeto pronominal. Muy bien. Es el núcleo del sujeto porque solo esa palabra tengo, ¿verdad? Y el predicado, entonces, ¿cuál sería? Era feliz. Era feliz. Este tipo de predicado que tengo el verbo era, ¿de dónde nace? Estar. Del verbo estar. Entonces es el verbo, ¿cómo se llama? Predicado, se llama predicado nominal. ¿Ok? Este tipo de predicado se llama predicado nominal, porque nace de los verbos ser, estar, parecer y yacer. Ojo, estos verbos se van a llamar, voy a ponerlo por acá porque no lo puse. Estos verbos se van a llamar verbo copulativo. Voy a ponerlo en mayúscula porque lo vamos a ocupar más adelante. Estos verbos se llaman verbos copulativos y los verbos de acción se llaman verbos predicativos. ¿Ok? Vamos a este, Nelson. Estuvimos enojados mucho tiempo. Verbo. Estuvimos. Estuvimos. ¿Quiénes estuvimos enojados? ¿Cuál es el sujeto? Ese es tácito, ¿no? Sujeto tácito, nosotros, correcto. Muy bien. Porque Sí, está bien, está bien. Sujeto tácito, nosotros. Y ahora, ¿el predicado cuál sería? nominal. No, ¿cuál sería el predicado? Perdón. Enojados mucho tiempo. No, Estuvimos enojados mucho tiempo. no se me puede perder el verbo, que es lo más importante del predicado. Sí, cierto, sí, cierto. Todo esto es el predicado. Y es un predicado nominal porque nace del verbo estar. ¿Ok? Chicos, ¿me van comprendiendo? Sí. Sí, Profe, profe. para lo de los sujetos, es bueno aprenderse los pronombres, ¿verdad? Sí, usted tiene que clasificarlos. Nelson, Derek, ¿me ibas a decir algo? No, que sí estamos bien. Ok, muy bien. Entonces vamos a la última, Derek, ya que estoy con usted. César parecía loco. ¿Cuál es el verbo primero? Es parecía. Parecía. Ok, muy bien. Aquí está el verbo. ¿Cuál es el sujeto? César. César, ¿qué tipo de sujeto es? Es el nominal. El nominal, sujeto expreso nominal, correcto. Espéreme para poner el sujeto nominal nada más. Ahora bien, ¿cuál es el predicado? Parecía loco. Parecía loco, correcto, parecía loco. ¿Y este entonces qué tipo de predicado es? ¿Sería un predicado? Es el predicado nominal. Nominal, correcto. Ahora vamos a ejemplos del predicado verbal. Un predicado verbal, voy a poner varios ejemplos. Es cualquier otro verbo, nada más, ¿verdad, profe? Correcto. Muy bien. Verbo aquí, Naya. ¿Cuál es el verbo? Naya, ¿Qué pasa, profe? aquí, ¿cuál es el verbo? Laura tomó agua. ¿Tomó? Ah, tomó. Ok, tomó. ¿Quién tomó agua? Laura. Muy bien, Laura.
Entonces Laura sería mi sujeto. ¿Qué tipo de, cuál es el predicado? Perdón. Tomo agua. Tomo agua, correcto. Y este predicado se clasifica como predicado verbal porque es un verbo de acción. ¿Ok? Nosotros corrimos por la playa. Nelson, ¿cuál es el verbo? Corrimos. Corrimos, muy bien. Sujeto. Nosotros. ¿Qué tipo de sujeto es? Pronominal. Pronominal, correcto. Sujeto expreso, pronominal. Ay, voy. ¿Y cuál sería entonces el predicado? Corrimos por la playa. Corrimos por la playa. Y este sería entonces un predicado verbal porque es un verbo de acción. ¿Ok? Pueden copiar, chicos. Ok. Y de esto vienen muchas preguntas en el examen, profe. Todavía no hemos entrado al tema de las preguntas. Aún falta. Y salen como 8. Oh, Estos son los repasos. Esto es un repaso de séptimo. Pero necesito que lo sepan bien porque lo que sigue viene en base a esto. o sea, esto no va a salir en el examen, así. Así no. Así, o sea, sí, pero no. O sea, para llegar a lo que usted necesita saber, necesita pasar por esta etapa. Ah, qué vacilo. Me recordó a séptimo. Correcto. Por eso es que es continuación. Y ya terminé de copiar, profe. Ok. Ya lo copié, profe. Ok. También yo, profe. Entonces vamos a dejar de compartir esto y vamos a pasarnos a el documento que les mandé. Aquí lo que debemos de hacer es señalar el sujeto, identificar el tipo y el núcleo del sujeto. Señalar el predicado, identificar el núcleo y el tipo de predicado. ¿Ok? Esta practiquita que está aquí ya se las envié. ¿La pueden hacer? A ver, son las 1:32. ¿Les parece si a las 2 nos volvemos a conectar para revisar esto? Ok, Sí, profe. está bien, profe. ¿Sí, chicos? Sí. Sí. Bueno, entonces nos desconectamos y a las 2 nos conectamos para revisarlo. ¿Está bien? Nada Ok. más que era lo que hay que hacer. El sujeto predicado. Identificamos el sujeto y identificamos el núcleo del sujeto. Y lo mismo para el predicado. Ok, está bien. Muchas gracias, profe. Bye. Nos vemos.